5 del Evangelio de Mateo y vamos a ver del versículo 38 al 42. ¿Ya lo tienen? Su palabra dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos orando, Padre. Necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo para no solamente poder ver este mensaje el día de hoy dentro de su contexto correcto, sino también para aplicarlo, Señor. Te pedimos tu ayuda, Padre, y queremos darte gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te suplicamos que bendigas a todos los que estamos escuchando el día de hoy esta parte, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi propósito el día de hoy con esta parte de la Escritura es ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Dice que el Señor Jesucristo nos enseña que el ciudadano del reino debe tener un corazón generoso para con sus enemigos, dándole más allá de lo merecido y esperado. Y así he partido este sermón en 2 partes, dando lo merecido y dando lo inmerecido. Esa es mi predicación el día de hoy, una predicación que tiene que ver con todos los que estamos aquí. Aquí no hay tal cosa con que esto no se me aplica, se nos aplica a todos. Y de hecho se aplica tanto a nosotros que vivimos en un país donde si ustedes fueron a la escuela aquí, hicieron un juramento, el que se llama el Pledge of Allegiance, donde le dices que tú haces un juramento a la bandera, a una bandera y una nación que está bajo Dios y con libertad y justicia, dice, para todos. Ese es el pledge que se hace. Pero no solamente el juramento, sino que la declaración de esta nación declara lo siguiente. Dice que nosotros tenemos derechos inalterables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Esa es la declaración de independencia de esta nación, que dice que tenemos esos derechos inalterables de derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y tal vez no se ha visto una época en la vida tan intensa en cuestión de que todos los ciudadanos de esta nación queremos nuestros derechos y no me importa a quién le afecten. Se ha peleado el día de hoy por los derechos de todo tipo de organización, de todo tipo de cultura, de todo tipo de personaje que viene de otras naciones y que exige sus derechos en una nación que promete esto y que desafortunadamente ha sido tanta la búsqueda de los derechos de cada uno de nosotros que entre más los buscamos, más atados estamos, menos libertad tenemos y menos derechos podemos experimentar. Porque los derechos de ciertas personas están siendo demandados de otros y tendrás tú y yo que callarte ante aquellos que te exigen que los respetes. Ellos sí tienen derechos, tú te tienes que callar. Más si son derechos que tienes como creyente, donde la misma nación te da el derecho a la libertad religiosa. El día de hoy eso se está acabando. Escuelas, gobiernos,
etcétera. Estamos viendo el deterioro de esto que nos promete la Declaración de la Independencia, desaparecerse. Y estas cosas vienen siendo parte de nuestra manera de vivir actual. Sin embargo, en los tiempos en los que se escribe esto que leímos de ojo por ojo y diente por diente, había una serie de injusticias terribles. O sea, se escribe en el libro de Éxodo esta ley. Se dice a aquellos que en un momento dado tienen una dificultad que hay una manera que Dios da a la gente para que puedan resolver sus problemas de una manera justa. Dices tú, ¿justo? Ojo por ojo, diente por diente, ¿eso es justo? Eso es no solamente justo, es misericordioso. Está sorprendente esto, ¿verdad? Déjenme les digo que estamos ante una de las partes de la Escritura más mal interpretada y más difícil de entender porque lo vemos a simple vista. Entonces, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Por qué puso que la ley así lo manejara? Porque el hombre somos malos, somos pecadores, somos vengativos, somos iracundos. Entonces Dios, en su misericordia, por cuidado al hombre, le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Esta es la manera en la que vas a tratar con alguien que haga algo a alguien. ¿Saben para qué? Para ayudarle al hombre a que procurara no hacer más cosas. Dios estaba teniendo un cuidado de toda la gente que iría a cometer un error grave. En ocasiones era por error que se hacían este tipo de cosas. Y Dios, en su misericordia, viene y da esta parte de la Escritura donde está hablando de justicia. Si yo le tumbaba un diente a una persona, me llevaban a la corte y me tumbaban un diente también a mí. Si yo le sacaba un ojo a una persona, me llevaban a la corte y me sacaban un ojo a mí. Dices, oye, pero qué maldad es esa, ¿no? O sea, a simple vista es la manera que nosotros procesamos muchas de las cosas que nosotros vemos aquí. Los líderes religiosos, como esta era una teocracia, o sea, el tiempo del Éxodo, de Génesis, Éxodo, todos esos, era un tiempo en el que la justicia era teocrática. Los líderes religiosos eran los que gobernaban, ellos eran los que tenían la ley. Entonces pasa el tiempo y los fariseos empiezan a hacer uso de estas leyes para ellos llegar a ser los jueces, los jurados y los ejecutores de la ley. Y llegaban a abusar de la gente, llegaban a tomar ventaja de muchas personas. Y pasan muchísimos años en los que este tipo de ley se aplicó. Pero llega el tiempo en el que viene el Señor Jesucristo. Entonces la gente a la que Jesús le habla, todos estaban sumamente familiarizados con la ley. Todos sabían cuál era la manera en la que se tenía que tratar el daño de alguien. Pero la Biblia nos enseña, y en ocasiones cuando no tenemos el contexto correcto, nos saca mucho de onda, que a Pablo, cuando lo llevan ante el Sanedrín, que lo llevan a un juicio, le dan una cachetada. Entonces, lo golpean y le dice Pablo al hombre que lo golpea, le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dices tú, oye, espérate. Pablo sabía de que tenías tú que poner la otra mejilla. ¿Por qué le contestó así? Y le dice un hombre, le dice a Pablo, ¿no sabes que estás hablando con el sumo sacerdote? Le dice, yo no sabía. Le dice, yo sé que a un príncipe del Señor no le hablas así. Dice, no sabía.
Al Señor Jesucristo, en su juicio, un soldado le da una bofetada. El capítulo 18 del Evangelio de Juan, el versículo 23, Jesús le respondió, le dice, si he hablado mal, y se testifica en qué está el mal. Si yo he dicho algo que está mal, tú dime que está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, Jesús ya había enseñado esta parte de la Escritura. ¿Por qué no le puso Jesús la otra mejilla? Pero si aquí dice, a mí al día de hoy, nunca nadie me ha dado una cachetada. Nunca. Ni yo le he dado una cachetada a nadie. Pero es una cosa bien humillante. Y más que en público lo hagan. Entonces, ¿de qué manera nosotros entendemos esto? Y no únicamente cómo lo entendemos, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo a la hora que lo habló ante una cantidad enorme de personas, de sus discípulos primeramente? Y esto está dirigido específicamente a aquellos que se dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener cuidado, y esto lo hemos mencionado muchas veces, los textos fuera de contexto son pretextos. ¿Para qué? Para enseñar lo que tú quieres, o el predicador. Entonces, nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios correctamente y ver qué es lo que Dios tiene intención de que nosotros aprendamos de esta parte de la Escritura. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que se dio esta ley? De entrada, en el Antiguo Testamento era el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe. O sea, había una balanza que mantenía a la gente que hacía algún daño así. Esa era la manera que quería Dios que estuviera. Entonces, dos razones por las cuales se dio esta parte de la Escritura. Dos razones. La primera de ellas es que Dios quería que se evitara que la gente cometiera algún crimen. O sea, si alguien cometió un crimen, sabía que iba a pagar con su vida al tomar la vida de una persona. De hecho, deja escrito en el Antiguo Testamento, cuando esto se habla en una corte, dice, para que cuando la gente vea, tema, dice, y se abstenga de cometer una maldad. O sea, había la intención de que si alguien hacía algo, tú veías el castigo, decías tú, yo aquí no me meto. La segunda, y esta es una cosa muy importante, muy interesante, era para evitar un castigo excesivo que estuviera basado en algún tipo de venganza. El castigo tenía que ser equitativo con la ofensa recibida. Como el día de hoy, todo el mundo tiene derechos, todo el mundo queremos de alguna manera u otra llevar a cabo nuestra justicia. Lo que Dios estaba aquí teniendo era misericordia del ofensor. Era una misericordia. ¿Por qué? Porque hay quien, como dice alguien, el hombre quiere una libra de carne por una onza de ofensa. ¿Cierto? Si por uno fuera, descargaríamos nuestra ira cuando alguien viene a hacer algo en contra nuestra y queremos que la persona sepa que nosotros queremos justicia. Dios provee este contexto para que la gente se detuviera. Si no, lo que iban a hacer es tomar un hacha, tomar una espada, un cuchillo y matar a la persona. Y nosotros podemos ver en la Escritura, ahora en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Santiago, dice, codiciáis y no tenéis, y luego dice, matáis y ardéis de envidia. Gente que ha acabado con la vida de otras personas y su ira, su rabia, su coraje sigue ardiendo. ¿Por qué? Porque el hombre caído, somos malos. Queremos de alguna manera
tomar ventaja del que tomó ventaja de nosotros. No solamente queremos quedar a la par, queremos más que eso. Queremos que le duela, que sienta lo que yo sentí, que le den su merecido. He escuchado este tipo de expresiones, tal vez ustedes también, que se pudra en el infierno. ¿No han oído en las cortes cuando padres que pierden algún hijo, cosas como esas? Que se pudra en el infierno. O que Dios lo perdone, yo no. Entonces, la gente estaba acostumbrada a recibir lo merecido. Hacían daño, recibían un daño igualito. Esto era lo que Dios quería para evitar que la gente desembocara su ira. Pero llega el tiempo en el que aparece el Señor Jesucristo y me encantan las palabras porque dice, pero yo os digo, esto fue lo que tú hiciste, pero yo te digo esto. Aquí. Vamos a poner aquí el parteaguas. ¿Qué es lo que yo te digo? Dice el Señor Jesucristo. Por principio de cuentas, que no resistas al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Y el que te pida, dale, y el que desee pedirte prestado, no le devuelva la espalda. Son cuatro cosas las que está aquí el Señor Jesucristo trayendo, sobre todo a la audiencia original. La gente que lo estaba escuchando sabía exactamente de qué estaba hablando Jesús, ya que prácticamente nomás una de estas cosas se podría aplicar a nosotros. La última, que te pida, dale, te piden prestado, dice, no le dé la espalda. Dice, pero la primera, donde empieza diciendo, si te dan una cachetada, digo, esa sí aplica porque sí sucede ese tipo de cosas, pone la otra. ¿De qué está hablando? Está hablando de que si alguien nos golpea, nosotros le hagamos así. No está hablando de eso. Y nosotros hemos interpretado la palabra de Dios de esa manera. Está hablando de dignidad. Cuando alguien te ofenda tu dignidad con una cachetada, lo que el Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura nos está diciendo es que un hijo de Dios, una hija de Dios, debe de vivir de una manera diferente, ser de una actitud que no busca cómo ante una humillación de tu persona, tú inmediatamente respondes devolviendo el mal. ¿Cómo te desquitas? ¿Cómo le haces saber a la persona tu disgusto? Lo cual, creo yo, que nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado. A todos se nos ha hecho mal en algún momento, se ha dicho algo de nosotros, se ha hecho un chisme de nosotros, y la actitud es en ocasiones, me la va a pagar. Va a ver cómo le va a ir. En matrimonios yo he escuchado eso, me la vas a pagar. Papás a hijos diciéndole, vas a ver cómo te va a ir. Amenaza, venganza. Jesús está diciendo aquí, por principio de cuentas, quiero decirte que una persona a quien le ofenden su orgullo, su dignidad, debe tener esta manera de pensar, que el poner la otra mejilla es una actitud no vengativa, humilde, sin represalias, que es precisamente lo que debe de caracterizar a un hijo de Dios. Porque si fuera literal, entonces Jesús hubiera puesto la otra mejilla. Pablo hubiera puesto la otra mejilla. Se hubieran puesto. Dice, ¿por qué me golpeas? Jesús nunca dijo o implicó que dejáramos que la maldad siguiera su rumbo en contra nuestra. Nunca. Dijo, cuando te persigan, vete de ahí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo.
Mateo 24, cuando le decía, vendrán esos días en los que pasará esto, dice, te persiguen, vete de ahí. Le dijo a los discípulos, ¿traen espadas? Creo que fue Pedro que dijo, traigo dos. Luego dijo, con una tienes. Tienes que defender. Jesús mostró una actitud de ira, de una ira santa, ante la maldad de aquellos que estaban profanando el templo y que le dijo, la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hizo un látigo con unas cuerdas y les empezó a tirar a todos, latigazos a todos, las mesas las empezó a voltear. ¿Qué pasó, Jesús? Pues no que pon la otra mejilla. Los soldados lo golpearon, lo cachetearon, le pegaron con cañas en la cabeza trayéndole una corona de espinas. Tengo ahí una corona de espinas que me regalaron unas hermanas aquí de la iglesia. Me la he puesto. Nomás ponérmela. Así los picos horrendos. Cuando esté en mi oficina, digan, ¿me puedes poner la corona? Y si traes así muchas cosas en tu corazón, te la voy a aplastar tantito. No. No. Con cañas así, golpeándole la cabeza. Ahí mi esposa andábamos sacando unas hierbas y tenemos unas yucas ahí en el cerro. Se picó la cabeza y se le dolía toda la cara así. Un piquetito. Digo, es muy escandaloso. No se crean, no es escandaloso. No. Dice, mira qué traigo aquí. Así la sangre ahí. Un agujero. Le digo, ¿traes un agujero? Le digo. Yo no me puedo imaginar a Jesús siendo golpeado con la boca callada. Ahí sí no se vengo. No, en ninguna parte se vengo. Nunca se vengo. Nunca tuvo la intención de hacerlo. Pudiendo él decirle, Padre, mándame no 12 legiones de ángeles, mándame una, que acaben con todos estos. La palabra de Dios dice en el capítulo 18 de Mateo, dice, si tu hermano te ofende, tómale aparte. Tómale aparte y habla con él. Si te escucha, dice, has ganado a tu hermano. La actitud de Jesús ante sus enemigos, estando Jesús en la cruz, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Existe, hermanos, una gran diferencia entre saber de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Ahorita que cantábamos el canto de la palabra de Dios, y qué canto tan apropiado. Ahorita lo vamos a volver a cantar al final, porque quiero que vean las palabras que tienen que ver con la cuestión de que nosotros sabemos muchas de estas cosas, nosotros las hemos leído, nos las han dicho, pero ¿quién fácilmente puede poner la otra mejilla? ¿Quién? ¿Quién? Solamente aquel que ha crecido en su negación personal. Y Dios quiere respaldar su enseñanza, lo que nos dice aquí, cuando el apóstol Pedro, el que estuvo ahí, que lo negó, el que sacó la espada cuando llegaron ahí con Jesús en el huerto, que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Siempre se ha dicho. No le cortó la cabeza porque le erró, pero su golpe era matar al soldado este. Pedro escribe en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 20, pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? O sea, si hiciste mal y te dan la cachetada, pues te aguantas, ya la regaste. Dice, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tú haces el bien y a ti te bofetean, no te vengas, no te desquitas. Dice, Dios lo ve y dice, está bien. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas. El que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos hace algo? ¿Cuál es la manera? Cuando nuestra actitud está siendo atacada. Si alguien me ataca, ¿me voy a dejar? Así nomás, ya, voy a poner la otra mejilla y me voy a dejar que me haga lo que quiera. No. Jesús a la hora de que nos enseña lo que estamos leyendo Él no quiere que seamos el tapete de nadie. De nadie. Jesús por eso preguntó, ¿por qué me golpeas? Pablo preguntó, ¿por qué me golpeas? Hace la semana pasada, creo, no me acuerdo si fue la semana pasada, se mete un fulano a una casa con una pistola, a la casa de un pastor en la ciudad de Houston. Se mete este individuo, la esposa saca su pistola y el pastor también. Pum, 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 pum. Ahí se quedó. Lo mataron. Estaban en todo su derecho de defender su propiedad. Estaban en todo su derecho. No estoy promoviendo, ¿ok? Nada. Por favor. Me dan ganas de que editemos esto. No estoy promoviendo nada. Esto fue lo que pasó, es una noticia. A mí se me llega a meter alguien en mi casa y yo voy a hacer algo. Me atacan a una de mis hijas, a mi esposa, yo voy a hacer algo. Yo no me voy a quedar así. Dale por mí también. No se crean. Los policías, los jueces, las cortes, ellos tienen el derecho de castigar y hacer uso de la fuerza. Dios les ha dado el ministerio de ejercer la justicia con aquel que es malo, dice el capítulo 13 de Romanos. Por eso dice que te sometas a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y más adelantito dice ahí, porque para eso lleva la espada, dice, para castigar al que hace el mal. O sea, la autoridad dada por Dios a la autoridad policíaca está respaldada por Él. Si el juez, escuchen esto que les voy a decir, si el juez dice, tu sentencia es la muerte, está respaldado por Dios. ¿Ok? Está respaldado por Dios. Dice, no, pastor, te está saliendo, está respaldado por Dios. Tú lee la Biblia. Léela bien. Fíjate lo que dice acerca de este tipo de cosas. Los jueces tienen la autoridad dada por Dios para que este tipo de cosas sean ejercidas y que la gente tema. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Yo tengo derechos como criminal, pero ahora los derechos de la gente, las exigencias, hacen que nos quedemos atónitos. La segunda es dar la túnica y la capa. Está hablando el Señor Jesucristo de tu seguridad. En aquellos entonces, hermanos, no había Ross, no había Dealers, no había Kohl's, no había Walmart. La gente tenía muy comúnmente 2 piezas de ropa. O sea, no era como nos imaginamos la vida. Era bien diferente, era otro mundo. Entonces, lo que está hablando el Señor Jesucristo dice, si alguien te lleva a la corte por un pleito y te piden tu túnica, tu vestimenta, esa que va pegada a tu cuerpo, así larguita, que como una batita, que era lo que la gente traía, esa era su ropa con la que vestían. Si se las quitabas esa túnica, andaban en blanco, a pie. Imagínense. Entonces Jesús les dice, si te quieren quitar la túnica con la intención de tú evitar un pleito, dice, dales tu capa también. Eso es lo que está hablando. Dice, vas a buscar a como dé lugar evitar un pleito con tu hermano.
O sea, te están diciendo esto, te están pidiendo esto, te llevan a una corte con un juez. Dice Jesús, espérate. Te pedían la ropa. La ley en el Antiguo Testamento era que si a alguien le pedían la prenda de vestir, se la tenían que devolver antes del anochecer. O sea, esto era su vida. Dice Jesús, mira, lo que tú debes hacer es darle de más. Dale más de ti. Que se note que tú eres una persona que buscas el bien del otro. La cuestión de las 2 millas. O sea, a mí ni el doctor me ha hecho caminar 1 milla. Dice, camina. Le digo, no quiero. Me da mucha flojera, le digo. En aquellos entonces, la ley de los romanos era que si un soldado, esto era la ley de Roma, un soldado va caminando ahí y te veía, te decía, a ver, Joel, ven para acá. Te vas a llevar mi mochila y mi arma 1 milla. El individuo la tenía que llevar. Tenía que tomar, y el soldado iba ahí, caminando ahí un ratillo a gusto, porque ya traía a alguien que le pidiera que le echara la mano con su equipaje. Entonces para ellos esto era bien común oír, como si alguien te pedía que caminaras 1 milla. Seguramente que a todos les había pasado en un momento dado. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando iba con la cruz y que pasó el soldado y dijo, lleva la cruz. Esto era normal. Entonces Jesús dice, si te piden 1 milla, ve 2. Porque era la ley que caminaras 1 milla. Ahí la historia de un hombre anciano al cual un soldado le dijo, llévame mi mochila. Y este hombre anciano toma la mochila y se la lleva a 1 milla, y a la milla le dice el soldado romano, ya cumpliste tu milla. Y le dijo el hombre anciano, le dijo, no. Dijo, yo lo que acabo de cumplir es con la ley, dice, pero para servirte a ti voy a caminar 1 más. Y eso es común, porque a nosotros en ocasiones se nos pide algo y hasta llegamos. Ojalá que aquí no haya ninguno de esos que le dicen, quiero que hagas esto aquí en la oficina. Mi descripción de puesto no dice ese rollo, ¿ok? A mí me contrataste para estar aquí en la computer, nada que andar barriendo ni nada de esas ondas. La actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios, te piden algo y se muestra, caminando 1 milla para la gloria de Dios, para testimonio de la persona. Cuando se nos pide algo, ¿estamos dispuestos a dar más de lo que se nos pide? Cuando aquí en un momento dado nos comprometemos a hacer algo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que tu hablar sea un sí o un no. ¿Saben cuál es la percepción en ocasiones de predicaciones como esa? Que hay gente que dice, mira, ya dijeron que tu sí sea sí o tu no, pero mejor no. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios dice que si Dios a ti te ha dado algo, dice que si te ha dado talentos. Fíjense nomás, esto está tremendo porque muestra el principio de la diligencia, del caminar algo más. Dice, al que le dieron 5, llegó y le dijo al Señor, aquí están 5 más, Señor. Bien, buen siervo y fiel. Bien hecho. Al que le dieron 3, aquí están otros 3. Al que dieron 2, aquí están otros 2. Y a este le dieron 1. ¿Y qué le dijo? No, Señor, pues tuve miedo. Y como sé que es un hombre duro que recoges donde no sembraste, lo enterré. Jesús le dice, a este siervo malo
quítenselo y dénselo al que tuvo mucho. Y a este, échenlo al infierno. Échenlo al infierno. Así dice. La actitud del Hijo de Dios ante lo que estamos viendo es, si se me pide que haga yo algo en la casa, yo lo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Si estoy en el trabajo, yo lo quiero hacer mejor. Los empleados, los esposos, ¿cómo respondes cuando tu esposa te pide algo? Otra vez, hombre. Ya lo hice el año pasado, ¿no? Ya te hice un lunch el año pasado. La onda de, estoy cansado, yo también tengo derecho. ¿Cómo respondemos ante esta actitud que el Espíritu de Dios nos está hablando? ¿Hacemos las cosas por la persona o las hacemos por el Señor? La debemos hacer por las dos, por la persona y por el Señor. Y la última, la que tiene que ver con nuestras posesiones. Tiene que ver con nuestra propiedad, con nuestro dinero, con nuestra casa, con nuestros carros, con nuestros bienes materiales. Y una de las características del ser humano caído es que somos posesivos. Nos gusta acumular y no nos gusta que se nos pierda algo, que se nos tome algo, que se nos robe algo. No nos gusta. Y es lógico. O sea, la palabra de Dios tiene el espacio para que nosotros sepamos que Él habla de la justicia y del castigo y la remuneración de la maldad. Sin embargo, se nos olvida a todos los que estamos aquí y a toda la gente que todo lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, no es de nosotros. Esto es de Dios, a Él le pertenece. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Y que de todo ello, habremos de dar cuenta al Señor. Dice Él, cuando te pidan, si no le des la espalda, dale. El apóstol Santiago, una vez más en el capítulo 2, versículo 15 del libro de Santiago, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El Señor Jesucristo nos habla de un espíritu generoso, dadivoso, que no se queja, que no da la espalda, que no se venga, que no se desquita, que busca a la hora de la necesidad dar de iniciativa, respaldado por la Escritura completa. Jesús está hablándonos acerca de tener cuidado con nuestra avaricia. Le preguntaron a un hombre muy rico, le preguntaron que cuánto valía. Y este hombre dijo $400,000. Lo estaba entrevistando una persona y le dijo, perdón, dice, pero su fortuna está calculada en muchos millones de dólares. Y el hombre le dijo, es que no es lo que yo tengo, dice, sino lo que doy que me hace valer. Y eso es lo que he dado. Me llamó la atención por la cuestión de lo que representa para un hijo de Dios, para una hija de Dios, el desprendimiento. El no tener un amor por las cosas materiales, donde Jesús dice, el que te pida, dale, no le rehuses. Sí tenemos que ser sabios, definitivamente. Tenemos que ser cuidadosos. Pero en ocasiones, hermanos, tenemos que hasta que decir no a ciertas cosas por cuidado de la persona. Tenemos que tener cuidado de lo que damos en un momento dado si sabemos que hay un espíritu egoísta, despilfarrador, de tal forma que en un momento dado lo que vamos a estar haciendo es proveyendo
para un mayor desenfreno en la vida de alguien. Pero cuando vemos una genuina necesidad, como acabamos de leer en Santiago, entonces ves a tu hermano con necesidad y le das. Son las personas que han muerto a sí mismas, dejarán de ser mezquinos y tacaños, avariciosos, agarrados. De estas 4 cosas es de las que el Señor Jesucristo está hablando. Claramente nos lo plantea de tal modo que podemos ver nosotros la claridad de lo que está escrito y no andar nosotros buscando cómo le damos una interpretación que no es. Hay una historia de un hombre que todos ustedes conocen. Traje el librito, está en inglés. Tengo aquí nomás para ver algunos detallitos. Y dice así, dice, ¿quién de ustedes hubiera creído que Miguel creció para cambiar al mundo? Dice, seguramente, dice que las posibilidades estaban en su contra al ser un joven negro del sur de Estados Unidos. Y su papá, que era un pastor, lo vio y dijo, este es un chavo, un joven que tiene un potencial tremendo. De hecho, su papá decía, este es un regalo de Dios. Dice, este joven prodigio entró a la universidad a la edad de 15 años. Pero muy temprano en su edad se empezaron a hacer unas heridas muy profundas debido a la segregación racial, a la discriminación racial de los blancos y los negros. Para el tiempo en el que este joven era un teenager, ya tenía sus 16, 17 años, a pesar de haber crecido en una casa donde se conocía la palabra de Dios, dice que le dio la espalda a todo lo que tenía que ver con la religión. Dijo, yo no quiero nada de esto. De hecho, decía, yo veo a la demás gente que es igual de segregacionalista, aún los negros, decía él. Este hombre dice, la Biblia la dejó como un mito. Dijo, yo no voy a creer en esto. La gente se sorprendió cuando fue al seminario. Y en el seminario su intención era mover a las masas para ser el promotor de los derechos civiles. Y empezó a hacer manifestaciones y empezó a ser un vago, se casó joven, un adúltero, le llamaba el FBI, un adúltero en serie. Pero este hombre en 1963 acaba en la cárcel. Y en la cárcel se pone a leer la Biblia este hombre. Se pone a leer la Biblia porque en sus marchas su manera de dirigirse a todos aquellos que lo atacaban, decía él, métanos a la cárcel y los vamos a seguir amando. Dice, golpéenos y déjenos medio muertos y de todas maneras los vamos a seguir amando. Este era el logo, este era el lema de este hombre. Decía, estén ustedes asegurados de que nosotros, estén seguros, de que nosotros los vamos a acabar, porque tenemos una pasión, no pasión, sino una capacidad para aguantar el sufrimiento. Este joven, a la hora que está en la cárcel, se pone a leer la Biblia y mientras la está estudiando, dice que empieza él a ver la vida del apóstol Pablo que estaba en la cárcel. Habían sido violados todos sus derechos y de la cárcel está escribiendo. Y este joven Michael se convierte en la cárcel. Y dice él que lo que le impresionó de haber leído la Biblia no era de lo que Dios hablaba de nosotros amar a la gente, sino de cómo Dios nos ama a nosotros. Y eso le cambió su corazón.
completamente. Este hombre que luego recibió el Premio Nobel de la Paz, que en su certificado tenía el nombre de Michael, pero su papá le dio el nombre de Martin Luther King, que fue asesinado en 1968, desató una cadena que al día de hoy, todavía cada febrero, se celebra el nacimiento de este hombre. Porque puso la otra mejilla, porque puso su vida por el bien de otros. Caminó las 2 millas y dio a este hombre prácticamente hasta lo que no tenía. Y la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios vemos los ejemplos que tenemos de un Abraham que lo único que tenía era a su hijo Isaac, y que Dios se lo pidió y que fue y se lo dio. Vemos a un David, al ser perseguido por el rey Saúl, que en aquella cueva, los que han leído, teniéndolo así cerquita para una flecha, un cuchillo, no le hizo nada. Pasó por alto la ofensa de un hombre sumamente agresivo, desquiciado por temor a Dios. Vemos a un José que sus hermanos lo vendieron y lo dejaron en ese pozo, que después dijeron se ha de haber muerto. Que cuando vio a sus hermanos llegar a Egipto, él salió, los vio y se soltó llorando, los recibió, los perdonó y luego los bendijo. Los bendijo de tal forma que todo el pueblo de Israel fue bendecido por este hombre a quien hicieron el peor de los males. Esteban, aquel discípulo que estaba siendo apedreado, que dice la palabra que vio a Jesús de pie. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, se puso de pie y dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y por supuesto, que el Señor Jesucristo no solamente permitió que lo escupieran, sino que lo golpearan, que lo crucificaran, que lo mataran. No solo les dio su túnica y su capa, repartieron entre sí sus vestidos y lo dejaron desnudo. Lo clavaron con una pieza de la tela esa. No solamente caminó estas 2 millas por sus enemigos, sino que dejó el camino eterno y vino y nos dejó el camino a la entrada de la eternidad. Cuando todo lo que recibió fue insultos, desprecio, maldiciones, caminó las millas más largas con una cruz sobre sus hombros por ti y por mí. No teniendo él ninguna necesidad, ninguna obligación, pero por amor a nosotros, no únicamente nos lo vino a enseñar, vino y lo hizo. Se dio a él como el alimento que nos dice que tomemos en memoria de él. Yo te voy a decir algo a ti, creyente. Tú eres una persona que es creyente, puesto que Dios te ha dado lo mejor de él. Él no te ha dado lo que tú y yo merecemos. No nos lo ha dado por ningún motivo o razón. Nos ha dado su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, la vida eterna. Yo te quiero animar a que te goces, a que te deleites con el santo que vino a dar su vida por los injustos. Este Señor Jesucristo que vino y nos enseñó con palabras y lo llevó a cabo con sus acciones. Que te deleites en estas enseñanzas que te liberan, a que si alguien te ha hecho mal, tú perdones y tú bendigas y tú pases por alto la ofensa, porque a la única persona que van a atar es a ti. Por eso dice, no resistas al que es malo. Haz esto, esto, esto y esto. Clarito. Y si tú eres
tú no eres una persona creyente, déjame te digo lo siguiente. Tú estás aquí no por casualidad, estás aquí porque el Espíritu Santo de Dios te trajo. Yo te quiero decir esto, tú no quieres que se te dé lo que tú mereces. Tú no quieres eso. Dice la palabra de Dios que nosotros somos merecedores únicamente de la ira de Dios. Pero Jesús vino y se puso en esa cruz en tu lugar, para que sobre la persona de Jesús cayera toda la ira de Dios y tú pudieras entonces recibir el perdón de Dios por el sacrificio de Jesús. Entonces, si tú no eres una persona que conoce a Cristo, yo te quiero recordar esto, tú no quieres que Dios te dé lo que tú mereces. Tú quieres recibir lo inmerecido, que es su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Le voy a pedir al equipo que pase y mientras vamos orando les voy a pedir que inclinen sus rostros en lo que pasa el equipo. Y vamos a cantar este canto una vez más. Quiero que lo veas a la luz de lo que has escuchado. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra que nos enseña, pero que también pedimos que nos transforme, Señor. No solamente queremos ser nosotros informados de lo que está escrito, sino transformados a tu imagen, Señor Jesucristo, pues para eso nos salvaste. Hoy venimos a darte gracias por tu hermosa palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica de tal forma que podamos entonces, Señor, continuar viviendo para tu gloria. Si tú no eres una persona creyente, ahorita puedes decir, Señor Jesús, yo quiero recibir lo inmerecido. Yo vengo a pedirte perdón de mis pecados. Si tú eres una de esas personas que está aquí, dile, Señor, yo recibo de tu perdón y te pido que me perdones todos mis pecados y me limpies de mi maldad. Que me laves, Señor. Que tu Espíritu Santo me llene con tu presencia. Pues lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.